Bueno, listo. Ya vamos a dar inicio. Nos han llegado varios de sus compañeros. ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado? Hola, buenas noches. Muy buenas noches. Bien, bien, muy bien. Eso me alegro mucho. Espero que hayan Compañeros, buenas tenido noches. muy buenas noches. Espero que hayan tenido una bonita, digamos, bonito fin de semana. Hayan descansado. Hayan aprovechado el tiempo para solucionar dudas, inquietudes que tengan. Hayan avanzado las actividades. Y en ese orden de ideas, pues damos inicio a nuestra sesión de hoy. Nosotros en la noche de hoy vamos a visualizar tal como nos menciona nuestro plan estratégico, ¿cierto? Estamos en la cuarta semana. Aquí tenemos la actividad de aprendizaje número 4, la evaluación del 25%, va del 7 hasta el 3. Quiero recordarles y aprovechar este espacio para algunos que pues han venido escribiendo, han preguntado, que no les ha alcanzado el tiempo para realizar esta actividad, esta evaluación. Yo he activado en la noche, en la tarde de hoy y el día de mañana el espacio para aquellos que no lo han realizado tengan la oportunidad de realizarlo. ¿Listo? Entonces, para que sepan, algunos, y si saben de algunos de sus compañeros que no lo han hecho todavía, pues tengan la oportunidad de realizarlo, ¿ok? Bueno, como es de costumbre, ¿cómo? Perfecto, profe, claro que sí. Listo, ok. Como es de costumbre, esta es nuestra cuarta semana. Aquí tenemos las actividades que vamos a realizar. Nos vamos a enfocar nuevamente, activamos nuestro módulo con el que trabajamos, con el que abordamos la temática y socializamos. Siempre nos enfocamos aquí a esta parte denominada, aquí estamos, denominada los avisos. Es muy importante que este recorrido siempre lo haga, visualice, recorra, usted identifique la temática de la semana. Dado el caso, cualquier imprevisto que pueda suceder, pues yo también me podré comunicar por este espacio. Además de darle este mensaje, también te puedo dejar, Dios mediante, de pronto Dios no lo quiera, algún inconveniente, algún impasse, pues algún mensaje de, particularmente cuando se aplace la sesión, no se aplace la sesión. En dado contrario, si la logro aplazar para un día en particular o si logro solucionar, pues yo les estaré dejando la grabación, especialmente de la sesión. Listo. Y cualquier duda, nuevamente por el foro de consulta que tenemos nosotros o por el número de WhatsApp que yo les comparto a ustedes. Bueno, aquí observa que esta semana vamos a trabajar la unidad 4 y 5. Tenemos la gestión del alcance, del tiempo, el costo y los riesgos. Esto especialmente lo que vamos a hacer un énfasis, el concepto de lo que es el proyecto informático, la gestión de los proyectos informáticos. Entonces, aquí vamos a hacer mucho énfasis, vamos a hacer puntuales en lo que corresponde a este estilo. Especialmente a los proyectos informáticos para ser más enfáticos, ¿ok? Entonces, digamos que aquí ya vamos a ver ciertos aspectos un poco más asociados. Aquí están las actividades, realmente las que hacen parte, ¿no? Bueno, aquí está la actividad y la evaluación. Ok. Listo, nos regresamos. Unidad número 4, tal como lo vemos acá. La temática de unidad 4 y unidad 5. ¿Listo? Vamos primero a la unidad número 4. Todas las unidades están compuestas del mismo contenido, una vista general, el contenido que tiene la unidad, procesos de gestión por área del conocimiento. Estos procesos, digamos, ya estuvimos avanzando a alguna parte la semana pasada, pero otra vez lo vamos a visualizar. Explicamos los fundamentos de realmente qué se busca, que usted logre explicar y aplicar, ¿sí? Los fundamentos de la clasificación de los procesos de gestión por áreas de conocimiento para posteriormente ser aplicados en un proyecto informático. Es decir, estas áreas es importante tenerlas presentes al momento de desarrollar un proyecto. En este caso, para un proyecto informático. ¿Listo? ¿Cuál sería nuestro alcance, el tiempo, el costo, los riesgos y la comunicación que debemos de interpretar? Como en todas las unidades, tenemos nuestros recursos de aprendizaje, nuestros recursos de apoyo para identificarlo, ¿sí? Especialmente hay unas lecturas en particular que siempre se recomiendan. Tenemos nuestro objeto virtual de aprendizaje. En este caso, el objeto virtual de aprendizaje le va a permitir a usted afianzar los conocimientos puntuales o específicos de esta unidad, ¿sí? Para que tengamos esa familiaridad o esa facilidad de interpretar.
presentarlos, de asimilarlos como tal. Bueno, aquí encontramos la actividad a la que se está refiriendo. Esta actividad, en este caso, consiste nuevamente, vamos a indagar, a consultar sobre la temática, especialmente de esta unidad, que es el alcance, el tiempo, el costo y riesgo de comunicación. Como tal, como la gestión de áreas de conocimiento puntuales antes de abordar un proyecto, es importante tener en cuenta estos conocimientos. Entonces, por eso hacemos énfasis en que usted de manera individual, independiente, en este caso, pues consulte, indague sobre estas temáticas. Utilice, sí, muy bien, claro. Puede utilizar el módulo guía, así como también puede utilizar cualquier otra herramienta o recurso en particular. Y posterior a este, en segunda instancia, va a elaborar un mapa conceptual. Aquí tenemos la herramienta, la que hemos compartido ya con anterioridad, para que realice y desarrolle su mapa conceptual. Debe ser presentado un informe mínimo de 4 hojas, incluyendo el mapa y el resumen que usted va a desarrollar de su consulta. Se recuerda que por favor aplique la norma APA para referenciar la bibliografía. Es importantísimo siempre hacer énfasis en las consultas de la bibliografía. Por lo mínimo, usted debe representar 3 referentes bibliográficos. Esto da, digamos, el soporte del conocimiento que usted está utilizando, usted está tomando como punto de partida para expresar lo que usted está aprendiendo, lo que usted está interiorizando, lo que usted está conceptualizando. Entonces, por eso es la importancia de siempre identificarlas como tal, ¿sí? Ese es un ejercicio muy práctico que normalmente se estipula para que usted desarrolle sus habilidades, para que a futuro en el transcurso de la formación ya usted tenga esa agilidad al momento incluso de pronto de desarrollar un proyecto o generar un informe o un documento escrito básicamente. Bueno, teniendo en cuenta el conocimiento que tenemos aquí por impartir en esta unidad número 4, pero creo que me pasé, como alcanzamos a ver acá, ¿cierto? Aquí nos vamos a dar cuenta que estos videos, bueno, estos videos son muy chéveres, son muy importantes, son, digamos, especialmente, esto vienen se me está pasando, de Verao Veritas, por Eduardo Díez, perdón. Realmente, algunos lo mencionan en la literatura como si fuera Díaz, pero acá está colocado como Díez. Y el nombre completo sí es Eduardo Díez. ¿Sí? Esto más que todo hace énfasis, estos videos son de profundización en la gestión del proyecto puntualmente como metodología, ¿verdad? Dentro de ciertos aspectos asociados a la dirección de él. Aquí nosotros vamos a reconocer la importancia de la formulación de este alcance, cómo adquirir herramientas necesarias, explorar aspectos asociados a la gestión del costo, determinar la forma de la gestión y especificar mediante cierto alcance la comunicación que puede existir de manera oportuna, como lo vemos. Muchas veces vemos la comunicación desde una óptica un poco diferente. Como tal, acá vamos a hacer énfasis en lo que es la distribución de la información en el tiempo, es decir, cómo a través de un cronograma podemos gestionar e evidenciar la comunicación que va a existir dentro del proyecto como tal. Entonces, nos enfocamos en el primer tema, que es el tema de gestión del alcance. En este caso, este tema es un tema muy interesante, muy puntual, porque lo que hace énfasis es a una preocupación sustancial con definir y controlar, especialmente aspectos asociados al proyecto, como un proceso administrativo. ¿Ya? Este proceso especifica básicamente el plan del manejo del alcance del proyecto, todo lo que puede incluir como procedimiento, la probabilidad de establecer todos aquellos factores que puedan ser, digamos, especificados dentro de lo que puede causar un cambio, ¿sí? Métodos que están asociados a cómo gestionar todos unos aspectos de documentación, el comunicar, tal como lo mencionamos acá, ¿cierto? Esto es básicamente, cuando hablamos del alcance, nos gusta siempre en un proyecto, no importa que sea informático, en cualquier otro proyecto, tener claro todos los aspectos que hacen parte del proceso técnico y el proceso administrativo. A partir del proceso administrativo,
pues obviamente se estipula el planteamiento. A través del proceso técnico, lo que hacemos es simplemente cómo llevamos ese producto, hasta dónde lo vamos a llevar, desde la parte del conocimiento, de la metodología, pero orientada al desarrollo. Por ejemplo, en un desarrollo de software, normalmente nosotros estipulamos una metodología a trabajar y automáticamente nos lleva hasta dónde vamos a gestionar el código, el software, ¿cierto? Es decir, si yo quiero desarrollar un software web, en este caso yo solamente estaré haciendo énfasis en cómo voy a llegar a gestionar mi aplicación de manera web. Aún no he dicho si de pronto esta aplicación va a ser web de resonancia, si esta aplicación va a ser visualizada desde un dispositivo tablet móvil o una tablet o cualquier otro tipo de dispositivo. No lo he mencionado en ningún momento, ¿sí? Si no lo coloco en el alcance, pues automáticamente yo estoy cumpliendo con lo que fue proporcionado. Por eso esto se vuelve muy importante. Se vuelve uno de los principales aspectos al momento de evaluar proyectos, identificar el alcance, ¿sí? Porque cuando nosotros estamos gestionándolo, sí, somos expertos, somos los mejores constituyendo cada una de las pautas, pero siempre tenemos que tener atentos cuando nos vayan a evaluar el proyecto. A veces no, simplemente nos dicen, no, aquí está lo que yo coloqué, dije que iba a hacer eso y aquí está. Pero a veces no tenemos en cuenta ese aspecto tan puntual de hasta dónde quiero llegar, hasta dónde quiero hacerlo. Y por tiempo y todo esto, cuando el tiempo ya transcurre y se lleva a cabo, terminamos entregando, bueno, lo importante es que el proyecto funciona, sí, pero lo importante es que el proyecto funciona, pero usted se comprometió a entregar el proyecto completo, a entregar lo que dijo que iba a hacer, a cumplir con esos objetivos y con eso que redactó, explicó, justificó en su alcance. ¿Ya? Entonces significa que este proceso va asociado a lo que tiene que ver a la parte del proceso administrativo, porque siempre tienden a incluir ese tipo de procedimientos accionables a que posiblemente ocurran cambios, como aquellos factores que puedan resultar de algún nuevo requerimiento, solicitud por parte del cliente, ¿cierto? O algún nuevo método que tocará estipular, así como en la parte técnica, algún aspecto asociado, ¿sí? A este tipo de requerimientos que muchas veces solicita el cliente que toca hacer cambios. Entonces, todo esto, este proceso, tiene que ver dentro del alcance, es decir, tratar de realizar una proyección de lo que puede pasar y lo que no puede pasar. A partir de esto vamos a encontrar el proceso de planeación de actividades. Como muy bien lo habíamos dicho, el alcance nos permite definir las actividades que yo voy a trabajar, las actividades que se van a trabajar, de esos objetivos que yo estipulé. Nosotros podemos llegar a encontrar unos lineamientos que nos da el PMBOK. En este caso, estos lineamientos están asociados a la guía que fue redactada en el 2003, que nos menciona este documento, que identifica que cada proceso ocurre por lo menos una vez en la fase del proyecto. Es decir, cada proceso que yo veo acá, yo estipulo por lo menos en el alcance, el administrativo, el técnico y el de planeación de actividades, debe generarse por lo menos una sola vez. Es decir, yo tengo que estipular las actividades o describir lo que voy a hacer. Y con respecto a esto, ¿cuál es la intención? Lograr conexiones con la gestión de cada uno de estos procesos, es decir, establecer el alcance, que me permite a mí realmente confrontar, revisar lo que estoy haciendo frente a los requerimientos que se están evidenciando. Aquí en esta gráfica de la gestión del alcance podemos identificar, y es de la misma manera también lo vamos a identificar en las otras fases: el inicio, la planificación, definición, control y verificación. Cuando gestionamos el alcance, tenemos la oportunidad de reconocer ese compromiso que se tiene frente al proyecto. Cómo podemos planificar una realización de ciertos aspectos que nos van a limitar la toma de decisiones, subdividir los entregables, el control que voy a determinar y cómo voy a formalizar todo lo que tiene que ver con mi proyecto. Entonces, normalmente, este, este proyecto que vemos acá, o este gráfico que nos permite gestionar el alcance, yo lo voy a enfocar a ese ejercicio, ¿sí? Desde la parte administrativa, desde la parte técnica y cómo voy a evidenciar esas actividades. Entonces, yo obviamente reconozco estas cinco etapas o fases que va a tener el alcance. ¿Para qué? Para evidenciar que realmente he establecido el alcance del proyecto. Claro, son bases que me está estipulando en este momento el PMU. ¿Listo? Para poder alcanzar de una manera correcta este proceso. Entonces, cada uno de estos procesos puede ser validados y de otra manera
También, como mencionamos acá, puede tener una revisión crítica y exhaustiva para determinar si un proceso o una tarea está correcta o incorrecta como tal, o incompleta también. Entonces, luego de tener claro la parte del alcance, o sea, de saber lo que se va a hacer, cómo se va a hacer, cómo se va a gestionar, desde la óptica administrativa, desde la óptica técnica, desde la óptica de la gestión de las actividades, ahora nosotros le vamos a asignar un tiempo, ¿cierto? ¿Cuál será ese tiempo asignado? ¿Cuál será ese tiempo que se estipula en este caso? También resaltar que en este caso nosotros evidenciamos un proceso administrativo que busca determinar el tiempo que se va a especificar dentro del documento para cada una de las actividades del proyecto, es decir, una estimación, donde nosotros también evidenciamos factores que pueden causar el cambio, resultados y métodos que probablemente deban ser integrados nuevamente. También reconocemos un proceso técnico que describirá de una u otra manera ese itinerario de las actividades, como el calendario, especialmente asociado a un tiempo real. Normalmente esto lo vemos nosotros asociados con un incremento relativo, no es recomendado trabajar tantas actividades de manera paralela. Lo importante es gestionar actividades que sean secuenciales y progresivas. ¿Para qué? Para que ahora sí, en el proceso de la planeación de las actividades, nosotros podamos realmente tener un control de ellas. Entonces, a través del cronograma, podemos tener un control. Ciertas herramientas, por ejemplo, podemos reconocer ciertos insumos desde un plan de gestión, una línea base del cronograma, un informe, especialmente resultados y requerimientos, y asociar a ciertas herramientas, pero desde la óptica técnica. ¿Para qué? Para poder evidenciar los resultados. Entonces, nosotros podemos comenzar a medir, a tener un control de esos resultados, de esas actividades. Entonces, automáticamente nos damos cuenta que aquí, así como los otros procesos del PMBOK, también me da unas recomendaciones. ¿Cuáles son las recomendaciones? Estructurarlo por fases para gestionar este tiempo. Este tiempo, de acuerdo primero definimos las actividades, la secuenciación de estas actividades, la secuencia que van a tener estimuladas, la estimación o duración de cada una de ellas, cómo yo puedo planear el cumplimiento o la ejecución de estas y a partir de ella identificar esos controles, ¿ya? Entonces, con esa gestión, automáticamente podemos decir que hemos trabajado el tiempo evidenciado. Bueno, partimos a lo siguiente, que es la gestión del costo. Cuando nosotros estamos hablando de la temática de la gestión del costo, también identificamos un aspecto, unos procesos administrativos, procesos técnicos y procesos de planeación de las actividades. Siempre vamos a asociar estos tres elementos en cada una de esa gestión. Ahora en el costo, bueno, a partir del costo, el proceso administrativo influye en que aquí el proyecto se va a determinar el presupuesto que se va a establecer. A veces el presupuesto se estipula por actividad, porque muchas de las veces las actividades o la gestión como tal dentro del proyecto tiene que ver asociado con qué, con que muchos ¿cómo me explico? Como muchas de estas actividades como tal, incita a veces que el personal que se tiene no es el que está puntualmente preparado, entonces toca agregar capacitaciones o simplemente subcontratar un personal nuevo. Entonces, en la gestión del costo viene esa toma de decisión por parte de, de los aspectos administrativos. Este tipo de procesos también influyen en la toma de decisiones para seleccionar herramientas, nuevas herramientas, e incluso el cambio de metodologías, ya que están asociadas como los aspectos, digamos, un poquito más técnicos, ya estos van a asociarse y variar de acuerdo a esas actividades o esas tareas que pueden ver o que podemos identificar nosotros. Ya en este caso ya nos vamos a la parte de la ejecución. Por ejemplo, al plan, el uso de los recursos, la estimación y el control que vamos a tener nosotros. Si lo que queremos es utilizar medidas de control, de visualización, de cumplimiento, automáticamente nosotros estaremos también generando o reconociendo en este campo para la gestión como tal, ok, ¿cuál sería esa estimación? Pero presupuestal. No hablamos de tiempo, sino dinero como tal. Entonces, aquí ya damos ese tipo de estimación. Y obviamente resaltamos los lineamientos que en este caso el PMBOK nos recomienda. Evidenciar un plan de recursos, una estimación de costos, unos presupuestos y un control para esto. Entonces, estos serían los pasos a cumplir o las fases a cumplir cuando queremos gestionar esta etapa en particular. En ese orden de ideas vamos trabajando ahora en un aspecto muy importante dentro de todo proyecto, que es
cómo reducir los costos en el proyecto. Buscamos que minimizarlos. Entonces, para que esto se cumpla, todo parte de algo muy importante, que es desde el momento de planificar el proyecto. Aquí la meta fundamental es maximizar la diferencia entre las ganancias descontadas del proyecto y su costo. Entonces, si lo vemos desde esta óptica, podemos reconocer que también podemos considerar un proyecto que se ofrecen bonificaciones o incentivos. ¿De acuerdo a qué? Al tiempo en que se vaya a ejecutar o trabajar mucho más rápido, ¿cierto? O algunos costos están prácticamente asociados a penalización por violar las fechas de los entregables. Entonces ahí ya nos damos cuenta de ese tipo de valores que tienen que ver y podemos muchas veces de pronto, ¿por qué no? Apoyarnos en este tipo de actividades para motivar, incentivar a nuestro equipo de trabajo. Bueno, en ese orden de ideas vamos gestionando uno de los últimos aspectos, que es la gestión de riesgo. ¿Qué ocurre con la gestión de riesgo? La gestión de riesgo, digamos, tiene un enfoque un poco más condicionado. ¿Qué quiere decir condicionado como tal? Porque aquí toca reconocer la existencia de eventos que puedan tener un efecto tanto positivo como negativo. Entonces, ese tipo de riesgo, nosotros lo que hacemos es asociar una tabla para reconocer si existe o no existe como tal, el cumplimiento que puedan evidenciar. Entonces, lo que hacemos es gestionar eso, estipular estimación de riesgos tanto técnicos, riesgos comerciales, porque pueden existir esos riesgos comerciales, por lo cual nosotros utilizamos incluso tecnología más avanzada que están asociadas y que permiten de una u otra manera, a veces, como decimos nosotros acá en la costa, pues dimos un valor más agregado que debería haber sido un poco más costoso. Entonces lo que hicimos es que entregamos ¿cómo se llama eso? Un producto un poco más avanzado, con mayor tecnología, con mayores recursos, que realmente al momento de realizar los cálculos, el costo debió ser elevado. Entonces surgió siendo un valor agregado del proyecto. Y esos aspectos siempre hay que tenerlos en cuenta. Muchas de las veces estos aspectos, estos riesgos comerciales también van asociados de una forma secundaria, cuando lo que queremos es simplemente asociar o tener mayores tecnologías competitivas, terminamos entregando un proyecto, digamos, no tan competitivo. Entonces, este tipo de aspectos siempre es bueno tenerlo en cuenta y se asocian en los que son cada uno de los riesgos técnicos. Cuando hablamos perdón, comerciales, cuando hablamos de los riesgos técnicos nos vamos más al enfoque del desarrollo y de la aplicación de las nuevas tecnologías, ¿sí? De no tomar atajos como tal y especialmente hacer un énfasis en la formación y la gestión del proyecto para que esa planificación se dé de una manera más correcta. Entonces aquí lo importante es entender claramente cada uno de los pasos del desarrollo del proyecto informático, es de reconocer las fases, reconocer que dentro de un proyecto informático como tal, nosotros muchas veces incluso no tenemos por qué utilizar cierta tecnología porque no la declaramos en el alcance. No tenemos que hacer ciertas actividades porque no están generadas en ese momento. Entonces ahí es donde empieza tenemos que encontrar nosotros ciertos riesgos que están relacionados con el personal del desarrollo del proyecto. Porque estas personas, cuando seleccionamos lo que hemos visto, pues lo que hemos identificado anteriormente en el alcance, terminamos seleccionando personas que no están capacitadas, entonces toca capacitarlos. O asuntos directamente relacionados desde la óptica personal. Algunas personas, pues, digamos, no tienen esa capacidad o ese enfoque como tal, entonces toca realmente hacer una revisión de esa asignación de esos perfiles ocupacionales. Y es donde juega un papel importante los procesos administrativos, que es la toma de decisión. La toma de decisión frente a esos factores, la toma de decisión frente a esos métodos, frente a la identificación de los que realmente para nosotros son un factor, ¿ya? Así como los evaluados y los que tienen un impacto potencial. Reconocemos también el proceso técnico cuando queremos identificar riesgo y estimación de este. Cuando lo vemos de esta óptica, podemos identificar que consiste en determinar que cada riesgo como un tipo como tal, asociado, de una manera muy concreta, y que tiene que ver con el proyecto para determinar la probabilidad del impacto o de existencia como tal dentro de este. Esto podemos nosotros, por ejemplo, cuando estamos desarrollando software, existe un conjunto de pruebas simétricas que nosotros normalmente utilizamos. Y con esta intención evidenciamos si probablemente va a existir errores, ya sea de sintaxis, de gramática, que nosotros asociemos. ¿Ya?
Listo. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? Bueno, ¿iba a decir algo? ¿Me iba a decir algo? Profe, todas estas gestiones tienen cambios. O sea, ¿es posible cambiarlo durante el proyecto? ¿O no es recomendable que hayan? O sea, no es que no sea recomendable, lo recomendable es que tú realices una revisión periódica, ¿sí? Por eso son las reuniones que se normalmente, bueno, independientemente de la forma como tú lo gestiones. Por ejemplo, yo sé que ustedes conocen el modelo Canvas, ¿cierto? Perdón, el modelo no, la metodología Scrum. Sí, que la metodología Scrum tiene iteraciones, revisiones periódicas, ¿verdad? Que van haciendo de manera iterativa para poder interpretar en cierto momento el incremento, es decir, el cumplimiento de una meta. Entonces, es recomendado, sí, hacer revisiones. ¿Para qué? Para que no se hagan los cambios en el momento en que se está ejecutando, sino al finalizarlo. Porque muchas de las veces, a veces, no todas las cosas van mostrándose de la mejor manera cuando se están ejecutando. Nosotros al final, cuando vemos el resultado, nos damos cuenta que vale la pena. Entonces, por ese simple hecho, se recomienda que antes de culminar, o por lo menos cuando se culmina, ahora sí, trata de hacer una retroalimentación, una revisión previa, ¿ya? Que se asocie como tal. Entonces, eso es lo que se recomienda en este caso. Pero sí, normalmente es importante reconocer, darle la cabida de que pueda existir. Porque de esa manera, digamos, vamos a recurrir en el error desde un inicio del desarrollo de los proyectos informáticos. ¿Cuál es? Que las personas son muy, pero han sido muy cerradas y cuando se entrega un producto en particular, surgen los grandes inconvenientes, como cual ya no están satisfechos, no vuelven a ser su cliente. Entonces, digamos, eso es importante. Todo cliente le gusta sentirse importante, ¿cierto? No es que tiene la razón, pero sí es bueno tenerlo de la mano con la construcción del proyecto, la elaboración o el desarrollo del proyecto. No es que, digamos, como decían unos compañeros acá en la empresa donde trabajaba, que fácil lavarse las manos teniendo el de lado, no. Es simplemente para que evidencie realmente la gestión, el esfuerzo que se tiene que ver, ¿sí? Y que lo que se necesita, porque a veces piensan, como decimos en la costa, creen que eso es solamente soplar y hacer botella. Y dicen, no, pero eso es sencillo, es más, una página web. Eso es sencillo, eso simplemente usted se sienta ahí, coja una plantilla, sí, si quieres una plantilla, siéntate. Y a veces ese surge mucho porque nosotros mismos dentro del mercado hemos, digamos, le hemos quitado ese valor a ese esfuerzo que realizamos nosotros. Entonces, desafortunadamente, pues, como ciertas asociaciones, como lo es ACOFI, no sé si la conocen, la Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas, como lo es, digamos, COPNIA, ciertas entidades que certifican y evidencian y demuestran, ¿sí?, realmente el esfuerzo del ejercicio de realizar las cosas. Y más que todo desde la óptica de la ingeniería de software, de la ingeniería de sistemas, del desarrollo, del análisis de los sistemas. Entonces, muchas de las veces nos encargamos de desestimar este tipo de cosas y surgen ese tipo de inconvenientes. ¿Ya? Y ahí es donde salen los que cobran barato. Exactamente. Es más, no sé si le deba colocar este ejemplo, pero se lo voy a colocar. Yo trabajé un tiempo en una empresa en la zona industrial en Cartagena y un compañero tenía un outsourcing, una empresa que le brindaba servicio a una de las grandes empresas allá de la industria fluvial, de la industria, ahora se me escapa la palabra realmente, que son donde construyen, digamos, nodrizas y barcos. En este caso se llama Cotecmar. Bueno, algunos la conocerán, pues tiene también ¿cómo se llama? Sus oficinas de innovación y desarrollo en Bogotá. Bueno, esta empresa, para resumir ese cuento, esta empresa lo tenía como outsourcing y ellos solamente en la gestión de mantenimiento de computadores por cada equipo. ¿Quién me dice cuál creen ustedes que era el valor que cobraban por el mantenimiento? Preventivo. No sé qué, ¿Quién 15 mil pesos. 15.000, 20, 100.000 pesos. 100.000 pesos 120, pero de cada equipo. por cada equipo. ¿Y si sabe por qué?
porque resulta y pasa y acontece que venía con valor agregado. Cada equipo que se le hacía mantenimiento tenía un periodo de gracia de 1 año, donde la empresa podía llamar en el transcurso de ese año o medio año, llamar si surgía algún inconveniente, alguna cuestión, era la garantía del sistema, ¿sí? Ok. Del proceso como tal. Entonces ellos, esa empresa se llamaba System Cartagena, creo que se llamaba. Entonces ellos como tal se mantuvieron muchos años con la empresa. Ya cuando ya ellos lo que hacen es cambiar, porque solamente gestionaron un nuevo proyecto que era proveen a la empresa todos los equipos como tal, con una actualización, porque normalmente como es una empresa mixta, gubernamental y privada, necesitaba por lo menos que siempre estar a la vanguardia con los equipos y todo lo demás, con algunos, pero unas oficinas. Entonces, en ese orden, ellos ya cambiaron el ejercicio, sino que también les ofrecían la venta de servicios. Miren cómo todo va surgiendo. 100,000 pesos, en este caso, por uno. Y miren que muchas de las personas dicen, no, yo te hago 15,000 pesos, te hago un mantenimiento. ¿Cuánto es la diferencia? Pero ahí está la diferencia, ¿cierto? El valor agregado, lo que ellos están ofreciendo, el mantenimiento como tal de los equipos, hacia dónde va como tal. Entonces, eso es lo que usted lo va a diferenciar en el mercado hoy por hoy y a lo que usted tiene que jugar. Por eso se está formando como profesional, porque usted va a identificar lo que lleva más allá de la necesidad. ¿Para qué? Para que esa empresa lo busque usted, no usted busca a la empresa. Y prácticamente tenían casi un monopolio con todas las empresas que estaban aledañas. ¿Por qué? Por el servicio que ofrecían, no por nada, no porque de pronto tenían simplemente el tipo de servicio que estaban ofreciendo. Claro, porque ¿Ya? era un año la empresa pagaba por el mantenimiento una vez y tenía todo un año ahí. Ahí está, y podían llamar cualquier cosita si eran aspectos técnicos puntualmente, si era de software, que obviamente a veces no respondían por la parte de software porque ellos no eran los que vendían la licencia. ¿Sí? Simplemente era otra empresa como tal. Igual tenía su propio sistema de información desarrollado para la gestión interna. Ya era otras cosas que tenían que ver. Entonces viene todo lo que tienen que ver ahí. Donde nos vamos a prever y planificar los riesgos que puedan tener en el proyecto. Entonces, con esa óptica y con esa, como cuando lo que hacemos es como prepararnos antes de que ocurra, no es que estamos deseando el mal, ni estamos generando que todo va a ser negativo, no, simplemente acciones que puedan ocurrir y estar preparados. Por eso muchos de esos aspectos están asociados a qué? A la gestión de la calidad. Y cuando hablamos de la gestión de la calidad es porque nosotros comenzamos a cuantificar, a calificar, y simplemente se generan unas ponderaciones, ¿sí? Unas estimaciones porcentuales para decir a un 70%, un 80% tiene de gravedad. Entonces, ahí comienzan todo esto. Entonces, automáticamente se asocia la respuesta a los controles. Y es lo que recomienda en este caso el PMBOK. Identificamos, cuantificamos, porque hay que estimarlo, generamos una respuesta frente a este riesgo y realmente evidenciamos un control. Sí, de esta manera ya usted está hablando de calidad, aunque todavía no lo tenga, no lo hemos definido ni lo hemos puntualizado. Estamos hablando de calidad, porque estamos buscando que maximizar, ¿sí? Perdón, de minimizar la probabilidad de que exista un riesgo. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros pasamos a cuál? A la parte final de esta gestión de procesos administrativos que tiene que ver con qué? Con la comunicación. Cuando tenemos los anteriores procesos ya estipulados, ¿verdad? Ya generados, ahora viene algo muy importante. ¿Cómo generamos esos procesos comunicativos? ¿Sí? ¿Cómo hacemos de que cada uno de esos procesos tenga una integración o integración como tal? Generando mecanismos o evidenciando, estableciendo esos mecanismos que permiten que la comunicación quede clara, ¿sí? Que no quede ambigua. Muchas de las veces se lavan las manos diciendo, no, en este orden de ideas, pues no podemos evidenciarlo desde esa óptica porque usted lo dijo fue por WhatsApp. Entonces hay que generar los medios de comunicación claros. El momento, el mecanismo de generar un reporte, la forma como se estipula el reporte, ¿cierto? Cómo se hace una intervención. Incluso algunos creen que es solamente protocolo, pero cuando se estipula o se genera un formato de acta escrito, ¿verdad? Cuando ahora, hoy por hoy que tenemos esta virtualidad, esta generación de utilizar videoconferencias, se graban, ¿verdad? Y se deja establecer, esas son las evidencias que permiten estos medios de comunicación. Entonces, este tipo de aspectos que están asociados
a un proceso técnico que es prácticamente que se vea reflejado en los planes de documentación. Es decir, listo, cuando tenemos el departamento de calidad, automáticamente gestionan los procesos y procedimientos dentro de una empresa, así como lo vieron ustedes en cierto momento en auditoría, los que dieron auditoría. Eso que está establecido aquí, hay que generarlo, hay que utilizarlo. Eso es lo importante. ¿Para qué? Para tener un estilo de guía que permita establecer un formato y que todos se unifiquen como tal. Entonces comenzamos nosotros aquí a generar todo ese tipo de información de una mejor manera en que podamos comunicarnos, gestionar, distribuir la información. Y los lineamientos que me recomienda en este caso el PMU, ¿cuáles son? Generar un plan de comunicación, distribución de esa información, cómo la podemos hacer, informe de situación y cierre administrativo. Esto pueden ser pasos especialmente a cumplir al momento incluso de gestionar una reunión, un acta de evidencia como tal. Incluso cuando se generan esos medios institucionales para un correo institucional como tal, que se evidencie y se refleje. Eso es muy importante, que se evidencie ese estilo, ese orden como tal. Entonces, todo eso se planifica y hace parte de un buen ejercicio para que el proyecto automáticamente, cuando tengamos que revisar evidencias, bueno, ¿qué surgió? ¿Por qué hubo este desfase o por qué ocurrió esto? Cuando vamos como dicen por ahí, a rendir cuentas, automáticamente tengamos estipulado y reconocido esos elementos tan importantes que nos dan, digamos, ese valor tan grande del cumplimiento del proyecto. E incluso cualquier detalle a usted en el área, en el departamento que usted corresponda, tenga la facilidad de demostrar de qué forma usted cumplió de esas evidencias. Bueno, soy de las personas que normalmente está acostumbrado a todo documentarlo, a todo grabarlo, a tener la evidencia. Entonces eso es muy importante, ¿sí? Ustedes se darán cuenta a futuro que eso va a ser la salvación en todos los procesos que usted tenga. A veces nos acostumbramos porque simplemente llegamos a una empresa y nos dicen, usted es el encargado de este tipo de actividades y funciones, pero, hey, ¿cómo lo documento? No te lo menciona. ¿Cuál es el protocolo a seguir? No te lo mencionan, ¿sí? Generalmente, ¿qué es lo que debemos digamos, de ir constituyendo? ¿Cuál es la bitácora? A veces, por la misma experiencia y el tiempo en el ejercicio de estar trabajando, nos damos cuenta de que se hace obligatorio prácticamente hacerlo, porque llegan los momentos de las auditorías y comienzan a evidenciar qué hiciste, qué no hiciste. A veces tú estás tan convencido que todo lo hiciste bien y por un proceso que evidenciaron con algún error o alguna estimación incorrecta, te asocian a ti para identificar si realmente fueron las evidencias que tú emitiste o los informes que tú entregaste. Entonces, eso es muy importante, porque así se genera una cadena. ¿Una cadena de qué? De gestión de comunicación. Por eso es importante mantenerla a cabo. Listo. ¿Por qué? Porque todo eso tiene, miren los distintos que podemos tener, de distribución de información, de informes de situación como tal y de cierre de proceso como tal. Al finalizar siempre se hace una de cierre, donde se entrega prácticamente, así sea negativo o positivo, se entrega todo lo que se trabajó. Normalmente hacemos cosas positivas, ¿cierto? Entonces entregamos lo negativo para evidenciar un cumplimiento particular. Bueno, y en ese orden cerramos la cuarta unidad. No sé si tengan alguna pregunta en particular. Creo que la evaluación va a ser así de extensa como la primera. Yo pensé que me ibas a decir otra cosa. No, mentira, no, es que no, o sea, cuando yo entré una pregunta y ya. Pero no, está bien. Entonces, No, esta semana es el trabajo y la evaluación. Semana, sí. ¿qué? Realmente lo que evidencio yo con esas preguntas o con esos ejercicios como tal es cómo usted me refleja lo que entendió realmente. Algunos ya uno sabe cuando copian y pegan, pero Ya, ya cuando otros plasman y referencian aquí puntualmente como mencionó tal persona, venció, ya eso es maravilloso, ¿sabe? Porque uno se da cuenta cuando está leyendo, cuando está indagando, está consultando y no se queda solamente ni con lo que dice el profesor ni lo que tiene en módulo. Y me he tocado con casos donde incluso me he llevado una respuesta muy interesante que no me esperaba. Y ok, qué chévere. Le toca a uno incluso también buscar por acá, por lo material que uno tiene. Ah, sí, efectivamente, tiene toda la razón. Se había pasado esto. Porque nosotros los docentes también aprendemos muchísimo de los estudiantes. Eso es claro. mentira que no la sabemos todas. Nosotros no sabemos a veces
simplemente las cosas que nos ha llevado la vida y la experiencia constituida y el estudio, pero hay cosas que nuestra profesión más todavía sigue creciendo diario, hora por hora, minuto por minuto. Entonces, a veces quedarnos tan quietos es perjudicial. Mi invitación a los que estén aquí, a todos los que están estudiando con la universidad, lea, consulte, asóciase a esas revistas que están virtuales, digitales, para que le lleguen las notificaciones, ¿sí? Y usted automáticamente se mantiene al tanto. Eso es muy importante, eso cabe resaltar, es como un periódico, ¿sí? Para mantenerse actualizado. Bueno, Okay. entonces listo. Pasamos aquí a la gestión de proyectos informáticos. Es importante reconocer aquí, como lo estamos viendo en la pantalla, este mapa. Este mapa nos vamos a dar cuenta cuáles son esos aspectos que podemos considerar, ¿verdad? ¿Qué vemos aquí? Habilidades, destrezas, desde un nivel de competitividad, ¿sí? Que tenemos que considerar. Para que todo equipo que vaya a trabajar aborde la habilidad de el desarrollo de competencias colaborativas. ¿Por qué se nos hace tan importante? Porque la gestión de proyecto informático también es un proceso. Es un proceso que, al igual que cualquier otro proyecto, tiene sus actividades, tiene sus tareas que se tienen que ejecutar para poder permitir que ellas interactúen entre sí, porque no hay actividad que quede por fuera, no hay actividad que no esté articulada. Entonces, eso hace de una u otra manera que usted como ejecutor, como desarrollador, gestionador del proyecto, aprenda a identificar el recurso humano, el tecnológico y el financiero que corresponde a su proyecto. Y de esta manera poder hacer uso de esto. Cuando tú tienes todas estas habilidades colaborativas y gestionaste, identificaste y reconociste esas actividades que se ven interactuadas, tú aprendes a lograr a cumplir con los objetivos que te marcas dentro del proyecto. Entonces, a partir de aquí podemos reconocer nosotros que una gestión de un proyecto informático como tal es básicamente una planeación y estimación de todos esos recursos, tiempo y costo que tiene que ver con el proyecto. ¿Sí? Es importante tener en cuenta que vamos a encontrar, ¿sí? Posiblemente se van a presentar en la mayoría de las veces, por no decir que todas, problemas que están asociados. Y algunos de estos pueden estar asociados, ¿por qué? Porque no hemos cumplido con un preestudio a esos aspectos que se denominan la ausencia de estudios de viabilidad, tanto técnicos como financieros. Porque a partir de aquí, antes de gestionar, de planear, organizar el proyecto, es bueno hacerlo. De esa manera podemos nosotros decidir si rechazamos o no rechazamos el proyecto, si lo hacemos o no lo hacemos, si lo ejecutamos o no. Entonces, muchas de las veces a usted, en un momento dado, le van a generar o le van a entregar proyectos a trabajar que realmente no son viables. Usted tiene que tener las armas para poder decir el por qué se rechaza, el por qué se va a trabajar y por qué no. Por ejemplo, yo desarrollé el proyecto de la Universidad del Sindicato Nacional Cartagena de virtualidad, es decir, toda esta institución, todo este montado de todas las herramientas, los recursos, departamento, pero había una viabilidad tanto técnica como financiera que permitía, de acuerdo a la evidencia actual en ese momento, de la gestión, de la solicitud por parte del mercado, del recurso que se estaba vendiendo en ese momento, que eran los cursos asociados a la parte de medicina, cursos rápidos, digamos, eh, documentos que podíamos generar como objetos virtuales de aprendizaje. Entonces, les gustaba y era muy llamativo, no solamente para el cliente interno, sino para el cliente externo, por ver a la institución que era reconocida dentro de Cartagena y creo que a nivel de Colombia como la única universidad que tenía un hospital simulado y un propio hospital, donde te preparaban antes para de entrar al arte como tal y posteriormente pasarte a la parte práctica. Entonces, ese ejercicio y al aprovechar la parte de virtualidad fue muy llamativo. Entonces vimos que había, y pues desde la parte financiera reconocimos que podíamos tener un punto de retorno para el proyecto frente al costo invertido. Entonces, automáticamente fue viable y eso es muy importante reconocerlo. Entonces, fíjense todo los aspectos que podemos identificar antes de haber comprado equipos para que ahora con la pandemia se tuvo, digamos, una mayor aceptación, un mayor uso del ejercicio de esas áreas. Fíjense lo bonito que fue todo. Y bueno, me llevé el gusto de haber participado en ese proyecto, prácticamente lo gestioné como coordinador
pero ya la parte, digamos, ya de ejecutarlo como tal, pues no. Para mí, en mi caso personal, pues no fue viable. ¿Por qué? Por la asignación, digamos, en este caso, por el ejercicio que ya uno estaba realizando. Entonces, mi esfuerzo como tal, ya yo no lo veía tan viable como tal. Entonces, simplemente, pues, es cuando uno dice, bueno, aquí ya, dentro de mi propio ejercicio, me toca dar un paso a la izquierda. Y simplemente, pues, me retiré en ese orden. Entonces, eso es muy importante a veces tenerlo presente, ¿no? Y en toda esta gestión de un proyecto como tal, pero ahora desde la óptica informática, bueno, se me estaba pasando acá, para que un proyecto tenga éxito y sea todo el éxito, aquí tenemos usted una documentación que le puede apoyar muchísimo, un documento para que lo tome como punto de partida. Bueno, para nosotros pues ya sabemos lo que es un proyecto, pero ahora esos mismos aspectos asociados a un proyecto informático es todo aquello que está realizado o enfocado aquí a ciertas actividades que permiten recolectar información, diseñar, análisis, programar, ¿verdad? De realmente el concepto se asocia a la automatización de la información. Todo aquella actividad que está asociada a la automatización de la información son proyectos informáticos. Lo importante aquí es reconocer las actividades que vamos a desarrollar nosotros y los recursos que vamos a utilizar. Y en ese orden de ideas, de acuerdo a los perfiles, de acuerdo al perfil ocupacional del ingeniero como tal, en este caso vamos a reconocer algunos que están asociados al desarrollo del software, al desarrollo o la implementación de, digamos, de sistemas enfocados a la comunicación, ¿verdad? En este caso, como son la transmisión de los datos, las redes, ¿cierto? Y cuando hablamos de la generación de sistemas informáticos que permiten, digamos, la gestión de la información y de los procesos que se van sistematizados, pues obviamente hablamos del software. Entonces, aquí, ¿qué hacemos nosotros? En primera instancia, al analizar la palabra como tal, ya aquí vamos a encontrar lo que le he explicado, lo de automatización irracional como tal de la información que está asociada, ¿listo? Entonces aquí vamos a ver ciertos conceptos que estarán identificados. Ahora, ¿qué queremos ver nosotros dentro de nuestro propio ejercicio, nuestro propio perfil ocupacional? Que nosotros, así como cualquier otro proyecto, tenemos que tener una identificación de selección y evaluación de los recursos que vamos a tener, porque ya por lo menos sabemos que obviamente el tipo de proyecto que vamos a desarrollar, entonces podemos reconocer los recursos que están a nuestro entorno, a nuestro alrededor, para poder emitir una planificación bien organizada y bien gestionada de las actividades que están asociadas a esto. De una u otra manera, a través de esa gestión de conjunto, ¿sí? Organizadito, pues tener una combinación de estos y poder ilustrarlos de una mejor forma. Entonces es cuando vamos a darnos cuenta nosotros que podemos identificar si se puede aprovechar o no. Dentro de la parte de software, digamos, a veces los proyectos se van más que todo de acuerdo al conocimiento que usted tiene, ¿sí? Sobre el ejercicio, ya la experiencia prácticamente de desarrollo y de la estipulación de redes de comunicación, es importante reconocer el entorno, el lugar, porque muchas veces, les doy el siguiente ejemplo, si usted está, le permiten, digamos, o le dan la posibilidad de gestionar un sistema informático para que permita mejor la comunicación en un cierto lugar, pero si el lugar es un lugar, digamos, turístico, un lugar histórico, así como en Cartagena, que podemos encontrar, no, así, ¿cómo se llama? Esos aspectos que son patrimonio histórico, ¿cierto? Que no deben de tener perforaciones ni maltrato, así como de pronto la catedral, digamos, otros aspectos, como por ejemplo, que son muy puntuales allá, acá en Medellín, pero mencióneme un lugar que sea muy turístico y que no permitan, digamos, tener maltratos o perforar las paredes dentro del lugar propiamente que está utilizando. ¿Quién me menciona alguno por lo menos? Profe, las murallas de Cartagena. Pues sí, las murallas, pero yo estoy hablando ahorita en Medellín. ¿Quién me dice uno? De Medellín. Digamos Ah, los Botero, ¿las estatuas? las estatuas de Botero. Sí, pero no hay un museo, ¿cierto? No, profe, Medellín, sí, no, estoy lejos de Medellín. Los Ah, bueno, compañeros o sea, de... yo quería hacer esa analogía. Por ejemplo, sí, muy bien, diste las murallas,
Y podemos decir también la catedral, en Cartagena podemos decir también esas casas históricas, porque es que hay casas antiguas, aquí como también pueden haber acá en Medellín. Entonces, este tipo de casas antiguas donde se prohíbe la perforación, entonces usted no puede tirar un cableado estructurado. Usted le toca realizar una topología, un modelo, un diseño de este, pero que sea de manera inalámbrica. ¿Sí? Entonces, gestionar ese modelo. Es cuando tenemos que nosotros identificar y de esta manera reconocer cierto nivel competitivo a una gestión moderna. Ya cuando eso usted lo ve identificado, automáticamente usted ya tiene estipulado el entorno que tiene que ver. Entonces ya está a punto para resolver qué gestión debe tener usted a un proyecto informático. ¿Cierto? ¿Cómo puede gestionarlo? ¿Cómo puede orientarlo? Primero que todo, tal como es un proyecto común en cualquiera. Lo único que cambian son los elementos que vamos a asociar nosotros, a los que se le va a dar prioridad. ¿Sí? También va a planear, usted también va a organizar, también va a reconocer subsistemas, especialmente en este caso. Usted va a organizar todas las actividades, va a tener un sistema de talento humano, unas técnicas asociadas, va a planificar todo lo que tiene que ver con el control y la evaluación de los datos. E incluso va a reconocer una metodología de trabajo. Así como vimos que el Scrum también se trabaja en cualquier otro proyecto, también acá en el desarrollo. Es más, en la parte de desarrollo de software, en la parte de generación de sistemas informáticos, también se ve evidenciado esto. Nosotros, dentro del desarrollo de proyectos informáticos, lo que hacemos es, como cualquier otro proyecto, reconocer la fase inicial, reconocer una fase de análisis, identificar una fase de ejecución y, por último, una fase de resultados o de cierre como tal. Cuando usted lo identifica, automáticamente lo que va a asociar es simplemente esos elementos o esos componentes que demuestran las habilidades desde la óptica de la ingeniería, desde la óptica de la ingeniería, de la óptica informática, ¿verdad? Por ejemplo, metodologías que estén asociadas al desarrollo de software, aquellas que estén de acuerdo que ver a un enfoque, ¿verdad? Que usted tiene que ver, ese enfoque puede ser un enfoque metodológico, por ejemplo, el desarrollo en cascada, pero un enfoque puede ser el de espiral, el de programación extrema. Entonces usted identifica cuál es el enfoque que quiere trabajar y se vuelve su metodología a abordar. A partir de ahí comienzas, ellos mismos te entregan a ti unas pautas para decir, ok, al inicio los requerimientos son estipulados de esta manera, cómo organizamos nosotros los siguientes aspectos. Usted va a encontrarse una asignatura denominada Ingeniería del Software. En la Ingeniería del Software usted va a reconocer, cuando va a desarrollar un software, cómo realiza esa planificación de esto y cómo usted aborda cada actividad y la asocia. Por ejemplo, antes de desarrollar un proyecto, nosotros lo que hacemos es gestionar unos requerimientos. Dentro del desarrollo como tal, cuando hablamos de software, lo que hacemos es categorizarlos en cuáles son los requerimientos funcionales y no funcionales. Después de categorizarlos de esta manera, nosotros lo que hacemos es un análisis, ¿verdad? De esos requerimientos. Con ese análisis de requerimientos estipulamos nosotros un modelo para poder identificar y reconocer cuál sería la forma más adecuada, ¿verdad? Eficiente o eficaz. ¿Por qué hablo de eficiente o eficaz? Porque muchas veces, de acuerdo a lo que necesite el cliente, de la misma manera puede ser lo que se le va a brindar como solución. ¿Sí? Aquí muchas de las veces, pues, por lo general, la mayoría siempre intenta o busca generar lo que está a la vanguardia, y siempre lo que está a la vanguardia es lo mejor para lo que solicita el cliente. Siempre es importante identificar la necesidad del cliente y sus requerimientos y los recursos que se tiene, ¿sí? Para poder generar lo que más se acerca o se asimila a lo que digamos, en ese momento pueda brindar o tener el cliente al cual se está trabajando. ¿Ya? Bueno, ahí es donde surge lo siguiente, vamos a encontrar problemas que se puedan presentar dentro del proyecto informático. Y estos problemas, al igual que todos, van a estar asociados al alcance, al propósito, al objetivo y a los costos. Estos, el alcance, pues ya mencionamos lo que sería el alcance, ¿cierto? Todo aquello hasta dónde va a llegar el proyecto. Si usted no lo define puntualmente, le van a solicitar lo que debió haber entregado antes. Es decir, por ejemplo, usted decidió desarrollar un sistema, como le dije, un software web especialmente, pero nunca especificó si iba a ser standalone, perdón, si iba, eso es otro concepto, si iba a ser web response o iba a tener una aplicación móvil. Entonces, al no definir y dejar claro ese alcance,
automáticamente queda abierto, ¿sí? Y se puede sobreentender que tiene que ver con todos los aspectos asociados al desarrollo de software y usted tiene que cumplir. Por eso es bueno gestionar y dejar claro cuál es el alcance, el propósito que está cumpliendo. ¿Y dónde lo ve identificado? En los objetivos. Y asociar de la misma manera a esos objetivos el costo, para poder reconocer todo lo que tiene que ver con la cantidad y la naturaleza de los recursos que el cliente te está evidenciando y proporcionando. Entonces nosotros aquí automáticamente vamos a reconocer todo esto que tiene que ver. Por eso, cuando no tenemos claro ese tipo de problemas de una manera u otra, pueden ser tanto técnicos y orientados a ciertos riesgos que tienen que ver con el desarrollo, ¿verdad? Y la ejecución del proyecto para tenerlos previamente establecidos, como que, pues si usted no identifica una estimación inadecuada de los recursos, automáticamente su cronograma va a tener un efecto negativo. Usted va a tener una mala estimación del costo. Le va a faltar documentación frente al proyecto y probablemente exista un rechazo total de lo que usted estipuló en ese cronograma, porque no tuvo que ver con los cambios que el proyecto te asoció. Entonces, esto también se convierten en problemas que van a estar asociados. Es importante tenerlos en cuenta. ¿Para qué? Para poder mejorar y evitar el fracaso. Ahora, ¿por qué normalmente en la construir un proyecto informático existe el fracaso? ¿Por qué? Porque usted no realizó el estudio de viabilidad que habíamos hablado antes. No especificó o hizo especificaciones un poco vagas, argumentativas, sobre el proyecto que iba a trabajar. El poco uso de herramientas tecnológicas para nosotros es fundamental que esto no ocurra. Debemos de gestionar y tener claro cuáles son esos recursos tecnológicos que vamos a utilizar para poder gestionar y estimar el proyecto de acuerdo a sus costos. Evidenciar el cronograma de nuestras actividades. De esta manera, evitar las pérdidas de tiempo, factores que son, digamos, especialmente puntuales a ser desarrollados y que, bueno, van a permitir que se dé todo esto que está aquí. Los problemas más graves, como cuál, la falta de entendimiento, documentación muy pobre, objetivos ambiguos, altos costos, baja calidad. Muchas de las veces también sucede lo contrario. Solicitamos un costo muy elevado por el desarrollo del proyecto cuando la calidad del sistema como tal no lo evidencia. Entonces es importante también asociar, por eso existen pruebas del software para evidenciar la calidad de para evidenciar el por qué está usted estimando lo que está estimando por el proyecto. La falta de análisis de los resultados, siempre que usted termine tiene que gestionar ese tipo de pruebas, evidenciarla para poder llegar a la calidad que se estaba mencionando. Entonces, esos son los aspectos que podíamos haber visto nosotros y reconocer en un proyecto informático. En este orden de ideas, pues damos por terminada estas dos unidades que tenían que ver con las temáticas que teníamos para esta semana. ¿Alguna pregunta, alguna duda o inquietud? No, señor. Ok, muy amable por contestar. ¿Alguien más? ¿Nadie más? De mi parte, no, señor. Gracias. Ok, muy Bueno, amable. también buenas noches. De mi parte todo está claro. Ok, muy amable, gracias. Bueno, entonces no siendo más, dejamos hasta aquí. Les deseo una feliz noche y nos vemos la próxima sesión. Cualquier duda, inquietud frente a la actividad o la evaluación que tenemos ahí dentro de la semana, por favor, me la comunica a cualquiera de los medios de comunicación que tenemos, ya sea el chat interno, si no quiere que se vea la pregunta o la inquietud que tienen en el foro, o en el foro de consultas, o por ende, pues puede escribir al WhatsApp interno, ¿cierto? Ahí tiene mi número en el perfil donde dice conozca al docente, ¿listo? Perfecto, profe. Vale, muchas gracias. Ok, Listo, bueno, profe. muchas gracias a todos, gracias por su participación Gracias. y que tengan una feliz noche. Listo. Bendiciones. Feliz noches para Feliz noche, compañeros, igualmente. Buenas Feliz noches. noche. Gracias, gobierno. Bendiciones. Feliz noche.